Cuando bandita, estamos nuevamente aquí en el universo conductual con un tema más interesante. Yo soy su amigo Salvador Frías y Edgar Lavín. bueno, un tema bastante controversial porque hay mucha o se hace mucha crítica al respecto. Creemos que es por falta de información o por una información inadecuada, ¿verdad? Nuestra intención al abordar este temita no es crear conflicto, no es por ahí, no sé, hacer quedar mal o atacar a nadie. No, no, no. Simplemente es charlar sobre lo que son las etiquetas diagnósticas, brindar información que nosotros conocemos, ¿verdad? Pues por nuestra experiencia y nuestras capacitaciones. Entonces, pues ahí está. Vamos a, vamos a comenzar, ¿no? Ahora sí. Pero como todo tema, pues no podemos abordarlo sin saber de qué trata o de qué es. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué son las etiquetas diagnósticas entonces? Edgar. Hola bandita, ¿qué tal? Sí, pues vamos a estar hablando justamente de un tema que, como bien decía Chavita, es a lo mejor un tanto controversial. No se trata de pues decir que está mal el uso, ¿verdad? O el empleo de estos términos. Simplemente hay que saber a lo mejor, ¿verdad? Cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, primero, ¿a qué nos referimos con este término de etiquetas diagnósticas? Vamos a encontrar que una definición muy común es que son los nombres tal cual del conjunto de signos o síntomas, ¿verdad? Que el paciente refiere respecto a su malestar. Esto no es otra cosa más que tal cual una clasificación eh, en la cual entrarían un determinado conjunto de comportamientos, ¿verdad? La idea de clasificar comportamientos o, o, o signos y síntomas, ¿verdad? Que es como se le conoce desde el modelo médico, es establecer un diagnóstico, ¿verdad? Esa es la idea. Hay un manual que no sé si estés de acuerdo, Chava, que es como que muy común, es un manual que se denomina como DSM, ¿verdad? Por sus siglas. Este es un manual psiquiátrico, pero que precisamente lo utilizan o lo siguen utilizando muchos psicólogos, ¿verdad? Hoy en día. Y desde ahí vamos a ver que pues la cosa a lo mejor está un poco confusa, ¿verdad? Porque si es un manual psiquiátrico, pues entonces la pregunta es por qué lo siguen utilizando, ¿verdad? Algunos psicólogos. Entonces, bueno, este es un manual en donde quienes lo conozcan van a saber que existe como tal toda una serie de clasificaciones, de etiquetas diagnósticas respecto a signos y síntomas, ¿verdad? Que se agrupan. Y la idea es esa, ¿verdad? Tratar de orientar al profesional respecto a la situación por la que está pasando el paciente, ¿verdad? Entonces, no es como tal otra cosa que una herramienta que nos permite decirle a la persona por la situación que está pasando, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, pues quizá la cuestión vista desde esta manera, no tendríamos por qué a lo mejor verla como algo que represente un problema, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos que tener en cuenta la naturaleza exacta de cómo desde este modelo médico se conceptualizan los problemas, ¿verdad? Eh, Chava, por ejemplo, para establecer un diagnóstico desde el modelo médico, eh, se opta por a lo mejor decir que existe una cierta causa para este determinado conjunto de signos o síntomas, ¿verdad? Eh, ¿Qué piensas, por ejemplo, acerca de ello? Ok. Bueno, pues entender que cuando hablamos de modelo médico respecto a los trastornos mentales o enfermedades mentales, ¿verdad? Es un método de evaluación y diagnóstico. Así. Ahora, lo que hace, como lo decimos, bueno, como se había venido diciendo, es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero es psiquiátrico y los psiquiatras son de base médicos, es decir, la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Los médicos, ¿a dónde atribuyen que están las enfermedades? En el cuerpo, dentro del individuo, ¿verdad? Y se atribuye una causa, Claro. un virus, una bacteria, Orgánica. exacto, un parásito, qué sé yo. O sea, pero sí es algo tangible, sí hay una causa tangible como tal. Sí.
Aparte que lleva un curso, o sea, cuando ese agente patógeno se introduce en tu cuerpo, infecta el órgano o el sistema en el que se aloja y empieza a dar muestra de una serie de signos y síntomas y lleva un curso, ¿no? Un inicio de enfermedad, un desarrollo y una conclusión, ya sea que el cuerpo solito la deseche o bien la muerte del individuo. Así es. Ahora, regresamos a la cuestión de los psiquiatras y que son de base médicos. Ellos, pues obviamente, utilizan la cuestión de la forma de evaluar de los médicos, pero ahora a los llamados trastornos mentales. ¿Va? Por eso es que también crean esos manuales de diagnóstico. Básicamente es crear un catálogo de signos y síntomas característicos y le ponen un nombre. ¿Va? O sea, es como si yo agarrara un conjunto de cosas y les pongo una etiqueta, mira, estas cosas son esto, ¿no? O agarro un montón de personas y les digo, a estas personas les pongo la etiqueta, son este grupo, ¿no? Entonces, así con las cuestiones psicológicas desde esta perspectiva médica. O sea, se agarra un conjunto de signos y síntomas y boom, se les pone la etiqueta. Pero hay algunos inconvenientes. A lo mejor, como habías dicho, no es que esté mal en sí, pero sí hay algunos inconvenientes porque no basta o se queda corto a la hora de hablar de comportamiento. Claro. Porque el comportamiento no nada más es, pues, agruparlos, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones y ponerles un nombre. O sea, no basta nada más con eso para entender el comportamiento humano, claro, sino tenemos que buscar aquí en la cuestión médica causas que enferman o causan la enfermedad, pero aquí nosotros entenderíamos que no buscaríamos causas como algo que enferme, sino como determinantes ambientales, ¿no? Es decir, estímulos, eventos, cosas, personas que influyen en cómo nos comportamos. Es decir, va a haber una interacción de ese ambiente con nuestras formas de comportarnos o de actuar. Pero a su vez también va a faltar algo más, las consecuencias que tienen nuestras acciones, ¿verdad? Sobre el mismo ambiente y sobre nosotros. Así es. Entonces, como vamos empezando a introducir el otro modelo que es el psicológico, ¿vale? Entonces, el modelo médico solamente te hace un conjunto, ¿no? Una lista que cumplas de requisitos y boom. Síntomas. De síntomas y signos y boom. Tú tienes esto. Desde la cuestión psicológica decimos que se queda corto porque no nos dice, si se dan cuenta, no nos dice bajo qué circunstancias te comportas así, sientes así, piensas así, ¿verdad? Claro. Ni tampoco las consecuencias que tienen tus acciones sobre ese ambiente o sobre esa situación. Eso es algo importante porque de ahí vamos a pasar a lo que es la explicación del modelo psicológico. Pero Edgar, ¿pudieras explicarnos un poquito más para entender la diferencia, ¿no?, entre el modelo médico y el psicológico? Sí, tal cual lo explicaba justamente Chava. O sea, desde este modelo, desde el médico, precisamente se hace esta etiquetación, ¿verdad?, del conjunto de signos o síntomas que presenta la persona o el paciente, porque una vez englobados dentro de una etiqueta, vamos a poder saber qué es lo que está causando, ¿verdad? Citando un poco a Freixas-Ibaqué, en un artículo muy conocido de él que se llama ¿Qué es conducta? Ahí él nos dice que, por ejemplo, una persona que tose mucho, que escupe sangre, que tiene la piel pálida, ¿verdad? Todos estos serían los síntomas. Y que entonces la causa sería una tuberculosis, ¿verdad? Podríamos deducir que el paciente, la persona, tiene esa causa, ¿verdad? Y lo podemos comprobar con análisis de laboratorio, porque resulta que justamente lo decías, existe un agente patógeno ahí, ¿verdad? En este caso, él dice que el bacilo de Koch, ¿verdad? Es el responsable, es el agente patógeno que está detrás de esto. Desde lo que es un problema psicológico, por ejemplo, él pone, me parece que otro caso, pero ahorita pudiéramos hablar a lo mejor de lo que es la depresión, ¿verdad? O sea, una persona que nosotros notamos que está con un estado de ánimo bajo, que también a lo mejor ha perdido el interés o el placer por ciertas actividades, pudiéramos decir que esos son los signos y síntomas, ¿verdad?
pero entonces no podríamos determinar una causa orgánica, ¿verdad? O sea, no pudiéramos decir que la causa es la depresión, porque en palabras de Freixa, estaríamos cayendo en lo que se le conoce como explicación tautológica, ¿verdad? Eh, o sea, desde este modelo, desde el modelo psicológico, justamente vamos a ver que lo importante es, una vez encontradas estas respuestas o estos signos y síntomas, vamos a ver qué es lo que lo están detonando, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación que guarda esta respuesta de estado de ánimo bajo con el ambiente o con el contexto? ¿Y cuál es esta relación que también guarda el que la persona haya perdido el interés o el placer por ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, justamente eso es a lo mejor como una analogía que nosotros podemos hacer para entender cómo abordan las problemáticas desde un modelo médico, ¿verdad? Contra un modelo psicológico. Entonces, esto pues obviamente implica muchas consideraciones, algunas de ellas, no sé si pudieras decirnoslas, Chava, qué implica a veces el hacer pues mal uso, ¿verdad? De estas etiquetas diagnósticas. Sí, primero tenemos un fenómeno ahí interesante al respecto de las etiquetas. Em, Sabemos que cuando tú te sientes mal o tienes un malestar psicológico, pues está más, eh, eh, la persona o las personas tienden más a asistir primero a otras cuestiones menos a lo psicológico, o al psicólogo o a la psicóloga, ¿verdad? Sino incluso suelen ir primero al doctor, Claro. ¿vale? Ah, que fíjese que se me entumba el brazo, que fíjese que me duele el pecho últimamente, me duele la cabeza. Y a lo mejor es ansiedad, pero acuden primero con el Sí. médico, con el doctor. Entonces, hay una tendencia social, ¿no? A buscar primero ayuda médica. Yo creo que por cuestiones históricas, pero no nos vamos a meter ahí, ¿verdad? Porque obviamente hay más tiempo ya de la medicina como cuestión científica que una psicología. Claro. Pues por eso me refiero a cuestiones históricas, pero hasta ahí, ¿verdad? No vamos a abordar más. Mm. Ahora, un problema importante es que como está más divulgado la cuestión médica y está mejor aceptado una cuestión médica que psicológica, es que las personas empiezan a hacer uso de esos términos que utilizan los médicos y empieza el lenguaje técnico a coloquializarse. Es decir, las personas que no están preparadas y no tienen estudios en esa materia empiezan a usar esos términos, esas palabras y terminan por sacarlas de su sentido técnico científico. Por eso es que escuchamos frases como ya te dio la depresión, ¿no? Como si yo te dijera ya te dio el dengue, ¿no? Exacto. Entonces empezamos a notar también esas frases en lenguaje coloquializado y se empieza a perpetuar pues esa forma de hablar y de usar para explicar las cosas, ¿no? Por eso decimos ya tienes ansiedad, como si dijera ya tienes gripa, ¿no? Tuberculosis. Tuberculosis, o COVID, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, decir ya tienes, ya te dio, estamos hablando o haciendo referencia a una cuestión de enfermedad. Sí. ¿Vale? Vamos, desde ahí es algo que quiero empezar para decir que por eso es que se vuelve un problema de repente hacer Claro. uso de las etiquetas, ¿no? Sí. Y hay algunas otras cosas más, ¿no? Como por ejemplo el significado que tienen las palabras para nosotros, es decir, ¿qué aprendizajes hemos tenido respecto a ciertas palabras? ¿Qué información nos han dicho? ¿Va? Sí. Por ejemplo, cuando decimos la palabra cáncer, pues automáticamente se asocia con la cuestión de la muerte. Entonces, si a una persona tú le dices, oh, oye, tienes cáncer, la persona, pum, automáticamente va a sentir un montón de cosas, va a pensar un montón de cosas y va a hacer un montón de cosas porque esa palabra tiene un significado, pues, desagradable para la persona, asociado a la muerte. Es decir, va a pensar que se va a morir inmediatamente, ¿verdad? Eso también es un uso que crea un peligro o una amenaza psicológica cuando justamente usamos las etiquetas. Sí. Que no sabemos el significado que pueda tener la persona de eso y que si al decirle que tiene tal cosa, y ya no nada más me refiero a las cuestiones médicas, sino también a las psicológicas, o sea, también etiquetar las cuestiones psicológicas, si tiene una conceptualización que lejos de ayudarle a, a motivarse, a resolver y a buscar apoyo y a trabajar para resolver eso, pudiera hundirlo más, por así decirlo, o causarle mayor malestar. Claro. Esas dos son dos cosas que ahorita se me ocurren respecto a los aspectos negativos o desagradables del uso de etiquetas. Probablemente tú tengas algunos otros más.
Sí, definitivamente estas dos cuestiones que mencionas tú, Chava, son dos cuestiones importantes, ¿no? Que hay que ponerlas de manifiesto. Otra que, por ejemplo, sí se suele fusionar, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, con la etiqueta bajo la cual se es diagnosticado en algún momento, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, pienso en las personas que les dicen que padecen de alcoholismo, ¿verdad? Y que a lo mejor esa persona o ese paciente pues llega a entender el alcoholismo justamente como una propiedad esencial, ¿verdad? O sea, y piensa que por ser diagnosticado con eso, pues se va a comportar, ¿verdad? Como un alcohólico. O sea, y ahí es donde por ejemplo, existe otra, pues otro mal uso, ¿verdad? Porque se etiqueta no a la persona, sino al comportamiento. Hay personas que de repente solemos llamarlas como ansiosos o como depresivos, como alcohólicos, ¿verdad? Y ahí pues estaríamos de hecho haciendo un uso todavía más grave de lo que es la etiqueta, ¿verdad? Porque entonces estamos todavía como que entendiendo tal cual que la esencia de esa persona es ser alcohólico o ser ansioso o ser depresivo y entonces la persona se puede estar fusionando y lejos, como decía Chava, de orientarse, ¿verdad? Hacia acciones pues que le permitan salir de esa situación. Lejos de hacer esto, la persona puede entender con que, ok, o sea, entonces soy ansioso y así seré, ¿verdad? O sea, así me comportaré. Entonces, esa sería otra consecuencia de lo que es pues un mal uso, ¿verdad? De estas etiquetas. Otra que se me ocurre, por ejemplo, Chava, es que no solamente se le da un mal uso en cuanto a etiquetar a la persona o al individuo, sino que también se entiende de manera mal. Porque un ejemplo, ¿verdad? Muy, muy cotidiano. Cuando una persona está a lo mejor triste, ¿verdad? Y momentos después puede estar alegre o puede sentir a lo mejor ira, solemos decir que esa persona es una persona bipolar, ¿verdad? O sea, coloquialmente así solemos escuchar a las personas que se denominan. Y ahí, por ejemplo, no estaríamos nada más haciendo un mal uso de la etiqueta porque, pues, de nuevo, estamos etiquetando a la persona, no al comportamiento, sino que además estamos entendiéndola mal, porque si nos damos a la tarea de investigar a lo mejor, dentro de a lo mejor este tipo de manuales como el DSM, ¿a qué se refiere esta etiqueta de bipolaridad? Nos vamos a dar cuenta que se refiere a algo totalmente distinto que a un cambio estado, no, que a un cambio emocional, ¿verdad? O sea, ahí nos damos cuenta que la bipolaridad, si nos metemos a este tipo de bibliografía, nos habla de que son episodios mantenidos durante algún tiempo de un determinado estado de ánimo eh, que se le denomina depresivo y después un episodio maníaco, ¿verdad? En donde la persona experimenta mmm, mucha como energía, ¿verdad? Por ejemplo. Euforia. Euforia también, exacto. Entonces, vemos que ahí estamos entendiendo mal, ¿verdad? A la etiqueta y además de eso estamos haciendo un mal uso al etiquetar a la persona, no al comportamiento, porque en todo caso diríamos que la persona, pues, está pasando por una situación de bipolaridad, ¿verdad? Lejos de decir que es una persona bipolar, o sea, fíjense cómo cambia, ¿verdad? Esta denotación que le damos. No sé si a lo mejor tú tengas alguna otra consideración, Chava, respecto a las etiquetas. No, creo que ya hemos abordado, ¿no? Las más importantes, sí. Sí. Pero fíjate que eso está bien interesante lo que comentas, ¿no? Porque justamente es el problema, coloquializar términos que Sí, son técnicos. eso. Porque si te das cuenta, tú ves un programa y una novela, y en Ujú. la novela los chavitos están viendo un TikTok y están risa y risa, y de repente llega papá y les arrebata el celular porque se portaron mal en la escuela, ¿no? Y bien Y tristes. bien tristes. Entonces, oh, ya soy bipolar, ¿no? Entonces, Exacto. ese es el problema, creo que de los principales, ¿no? Que Sí, se empieza a coloquializar términos, se empieza a hacer uso y desuso bien horrible, bien feo, y por eso hay mucha confusión respecto a si es bueno o no usar las etiquetas. exacto. Pero bueno, ahorita, creo que te parece si paramos ahí como de las cuestiones como negativas, Sí, y también habíamos dicho, no es cuestión de causar problemas, sino que claro. también nosotros podemos y vamos a decir a lo mejor
si correcto conviene, uso. ajá, exacto. Y cuál es su utilidad correcta de las etiquetas diagnósticas. Sí, ¿Y te parece si de ahí vamos introduciendo a lo que es el modelo psicológico? sí, Para hacer una diferencia o un contraste de lo que es el modelo médico versus psicológico. psicológico. Ok, bueno. Bueno, empezamos con las cuestiones primero buenas de las etiquetas y de ahí entramos ya a la cuestión psicológica. Ok. um, un aspecto bueno es el hecho de que se pueden utilizar como resumen, ¿no? Entre colegas, por así decirlo, entre Profesionales. profesionales, Sí. exacto, suena mejor así. Por ejemplo, si imaginemos que trato yo a una persona y se le hace una evaluación, un diagnóstico y tenemos la información, pero de repente esa persona decide ya no asistir conmigo, sino asistir con Edgar, por ejemplo. Entonces, Edgar y la persona tendrían el derecho de solicitar esa información que pues yo he obtenido, ¿verdad? Claro. En mi trabajo con la personita. Entonces, yo puedo utilizar una etiqueta diagnóstica para que Edgar tenga una mayor facilidad y, ojo, no significa que entendería el problema bien al 100%, pero sí tendría una pista. Una noción al Ajá, menos. exacto. Y no estaría en cero, sino que sabría más o menos ya de qué trata la Así situación es. o el caso. Sí. Y eso facilitaría entonces a lo mejor armar su paquete de métodos diagnósticos y evaluativos para enfocarse en ese tipo de aprendizaje no específico, por así decirlo. Sí. Entonces, eso sería algo bueno. No sé si tengas algún otro punto. No, tal cual, o sea, lo acabas de decir. Esto permite un mayor entendimiento clínico entre profesionales, que como bien dices, no sería en su totalidad, ¿verdad? Porque para entender el caso, pues tendríamos que saber, o sea, con más detalle. Pero sí nos permite al menos diferenciar de a lo mejor otras problemáticas, ¿verdad? O sea, que el caso sea de ansiedad, te permite decir, ok, ya sé a lo que a lo mejor yo como clínico pues me voy a enfrentar, ¿verdad? Ya sé, como decías tú, qué medios voy a utilizar, cuáles son mis herramientas, tanto de intervención como evaluativas, y justamente eso. Entonces, no estamos diciendo, o sea, con esto corroboramos que no estamos diciendo que esté mal emplear las etiquetas diagnósticas. O sea, con este ejemplo que estamos dando, es tal cual el ejemplo, pues me atrevo a decir que correcto, ¿verdad? Del uso de este tipo de términos. O sea, en un ámbito clínico es de lo más, pues ahora sí que útil, ¿verdad? Que existe, el emplear este tipo de términos. También entender que voy a rescatar algo que decías ahorita, ¿no? Sí. Que diferenciar entre los problemas. Así es, porque no todas las etiquetas diagnósticas, a mi parecer, y hablaré desde mi persona, no son convenientes, no todas, pero algunas sí, o sea, no estaría mal ocuparlas, como por ejemplo cuando hablamos de fobias, ¿no? Por ejemplo, las palabras, los problemas de fobia están compuestos, o sea, por un prefijo y el resto, ¿no? Es decir, la palabra fobia en sí significa un miedo, ¿no? Miedo. Intenso y demás, por así decirlo. Irracional. Porque hay unos que le ponen como irracional, ¿no? Pero dejemos eso, fobia es miedo. Pero los tipos de las fobias o los nombres de las fobias, haciendo referencia al tipo de fobia, pasa algo bien interesante con esos nombres, con esas etiquetas, porque si hablamos, por ejemplo, de una claustrofobia, claustro significa o hace referencia a un lugar reducido y encerrado. Entonces, fobia, miedo. Entonces, si hablamos de claustrofobia, entenderíamos que la persona siente miedo en los lugares reducidos y encerrados. Ahí es donde aparece su miedo. Pero es algo interesante porque ya vamos entrando a la cuestión del modelo psicológico. Es algo interesante porque desde el modelo psicológico habíamos dicho que el médico se queda corto, ¿verdad? Porque nada más te dice, pues lo que la mayoría de la persona puede observar y decir de las otras personas. Claro, es Los una signos y síntomas. descripción tal Una cual. descripción, exacto. Pero desde la cuestión psicológica necesitamos buscar, le llamamos aquí antecedentes, ¿verdad? Pero sería aquellos estímulos, eventos, lugares, cosas que influyen eh, o que provocan, ¿verdad? Exacto. Algunas respuestas o algunos comportamientos. Y llamamos por comportamiento todo, ¿eh? Pensamientos, emociones y las mismas acciones. Todo es comportamiento, todo es conducta. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos antecedentes, es decir, esas cosas, esos lugares, esas Eventos. personas, cualquier evento
que dé pie a que la persona responda de una manera, que piense de una manera, que sienta de una manera o que haga cosas de una manera. Entonces, regresando a las etiquetas de las fobias, si se dan cuenta, cuando hablamos de los tipos de fobias, ya nos está diciendo el contexto. Obviamente tendríamos que investigar un poquito más, ¿verdad? Pero ya nos está diciendo algo importante. Ah, mira, esta persona siente miedo en los claustros, en los lugares pequeños o reducidos. Si hablamos de una aracnofobia, ¿qué nos estaría diciendo? Ah, esta persona siente miedo en presencia de las arañas. O sea, entonces esas etiquetas sí están muy bien. O sí están padres, no sé si decirlo padres, ¿verdad? Pero son útiles. Son útiles porque sí nos están dando algo importante, un dato importante, que le provoca miedo. Exacto. ¿Vale? Va a haber algunas otras etiquetas que a lo mejor no van a ser tan útiles como el de las fobias, pero que también nos dan una pista, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, lo único que nos está diciendo esa etiqueta es que la persona siente un estrés a partir de un evento fuerte o grave, ¿no? Pero hasta ahí sí no nos está diciendo qué evento, simplemente nos dice que un evento. Y en la fobia se nos dice la araña es la que provoca miedo. O como por ejemplo en la etiqueta que se le conoce como el trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? También es una etiqueta que nos va a hacer como referencia a que la persona, o sea, si leemos por ejemplo ahí en el manual, en el DSM, nos dice que la persona pues tiende mucho a preocuparse, ¿verdad? Pero igual, o sea, es como una etiqueta muy general. Ya dentro de lo que es el abordaje como tal, en un caso específico, pues nosotros como clínicos tenemos que indagar qué tipo de preocupaciones, ¿verdad? Son los que en ese caso específico se están presentando y que están, como dices, como decía Chava, ¿verdad? Que están provocando o elicitando o evocando a lo mejor a una respuesta emocional o fisiológica, ¿verdad? Que puede ir desde taquicardia, sudoración, temblores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues quería decir que a lo mejor ese ejemplo también de ansiedad generalizada, Chava, ¿verdad? Era como, o es como una etiqueta que nos dice, pero no mucho, ¿verdad? Al final del día, nosotros tenemos que investigar y que preguntar. Sí, entonces ya entrando de lleno en la cuestión psicológica, nosotros desde la terapia de conducta y obviamente utilizando el modelo psicológico, nosotros no nos basta nada más con describir y hacer una lista de signos y síntomas. No, tenemos que buscar influencias, o sea, qué cosas provocan o elicitan en la persona esos pensamientos, esas emociones, esas acciones. Pero no nada más eso, también tenemos que indagar las consecuencias de las acciones, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene sobre sí mismo o sobre su ambiente o sobre su contexto? Entonces, cuando usamos etiquetas, descontextualizamos el comportamiento. Pero aparte, algo importante, dejamos fuera la historia de aprendizaje de la persona, o sea, sus experiencias pasadas y demás detalles. O sea, etiquetar implica no tomar en cuenta la historia de la personita, ¿no? Su vida. Y desde la perspectiva psicológica, no. Tomamos en cuenta dónde vive, con quién vive, cómo son sus interacciones sociales, cuáles son sus aprendizajes, cuáles son sus habilidades, talentos, cuáles son sus déficits o sus excesos comportamentales, ¿no? O sea, es decir, déficit, qué cosas hace poco, excesos, qué cosas hace mucho, Sí, ¿no? qué habilidades tiene. Exacto. Lo que se le llama, como ahora sí que desde un lenguaje más técnico, variables disposicionales, ¿verdad? Sí, así es. Entonces debemos de crear todo un mapeo, por así decirlo, y armar un rompecabezas con más datos, con más informaciones. Así. ¿Vale? Entonces, no sé si quieras comentar algo más para ir concluyendo. Pues simplemente que desde este modelo psicológico, específicamente el conductual, que es desde el cual nosotros abordamos las problemáticas, lo que se busca es eso, tratar de omitir, ¿verdad? En la mayor medida posible el uso de etiquetas, si no es, digamos que en un contexto clínico de profesional a profesional, decimos, ¿no? Volvemos a decir, ahí podríamos hacer uso, ¿verdad? De lo que son estas etiquetas, pero hay que utilizarlas como eso, ¿verdad? Como clasificaciones, como nombres tal cual que se le dan a un determinado conjunto de comportamientos o respuestas, ¿verdad? Que se engloban. Sería lo más rescatable, ¿verdad? A lo mejor. Ok, entonces iremos cerrando el temita, gente.
Desde la psicología nosotros trabajamos aprendizajes. El aprendizaje es cuando tu comportamiento cambia a partir de una experiencia. Nosotros no trabajamos trastornos mentales ni enfermedades mentales, eso es lo que queríamos aclarar para cerrar. Entonces, pues ahí está. Esperemos que les haya agradado esta información muy concreta, pero creo que va a Muy nutrir útil. mucho, muy útil, exacto. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, que estén muy bien.